Reciba un cordial saludo, Iglesia del Señor Jesucristo, a todos los hermanos, amigos y personas que desde este momento están conectados para seguir buscando del rostro de Dios. Este es un día especial y agradecemos a Dios que ha puesto en el sentir de muchas de nuestras autoridades, y no solamente de denominaciones como la nuestra, sino que se han unido inclusive otras denominaciones para tener un tiempo de clamor, de humillarnos delante de Dios. Lo mejor que la iglesia, lo mejor que el mundo puede hacer frente a un momento crítico como el que estamos viviendo justamente es ese, humillarnos delante de Dios. Antes de tener ese tiempo de oración, vamos a escuchar la palabra. Siempre la palabra toca el corazón, toca el alma y nos hace ver aquellas cosas que tenemos nosotros que arreglar. Voy a leer en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios así: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le decía esto a Timoteo: hasta que yo vaya, te dejo como adelantando esto. Te voy a dejar aquí por escrito en esta carta lo que tú tienes que hacer para que sepas correctamente cómo proceder, cómo obrar dentro de la iglesia, que no es la iglesia un grupo cualquiera. La iglesia no está allí para no saber qué hacer. La iglesia tiene que saber cuál es su papel, cuál es su rol. Y entonces le da allí las directrices y le aclara, le dice: la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Hagamos una corta oración. Rey de Gloria, en este momento vamos a escuchar la palabra con toda la atención del caso, Señor, con todo el corazón abierto para ti. Dios, necesitamos oír tu palabra, nos hace falta, nos hace bien. Tu palabra es vida, tu palabra es luz, es medicina. Que en este momento, Señor, nuestros corazones estén sintonizados con tu corazón para escuchar tu voz y para saber qué hacer en tiempos como estos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como estamos pasando esta situación a nivel mundial, a nadie le es desconocido, pues los noticieros nos acostamos a dormir y hablan de lo mismo, amanecemos y están hablando del mismo tema. Creo que la iglesia también debe de tener claro qué hacer, cuál es el lugar, el papel de la iglesia en un momento como este. Le he puesto por título al mensaje de hoy: la iglesia frente a la pandemia. La iglesia frente a la pandemia. Puede que a alguien le parezca poco espiritual el tema, pero escuche el mensaje. Luego de escucharlo se va a dar cuenta qué tiene la iglesia que hacer, cuál es el lugar. De pronto nos va a servir hasta a los pastores, a líderes, gente que estamos muy de lleno metidos en las cuestiones de Dios, de la Biblia, todo lo espiritual, pero tal vez nos ha pasado que como esto nos cogió desprevenido, no sabemos como iglesia qué hacer, si encerrarnos. Otros dicen salgamos y no importa y prediquemos. Otros dicen utilicemos los medios de comunicación. Otros dicen que no, más bien debemos de estar de rodillas. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué tiene que hacer la iglesia frente a una cuestión o una situación como la que estamos viviendo? Empezaré por decir que, no sé a ustedes, pero parece mentira lo que pasa. Parece mentira que en tiempos como los nuestros, con tantos avances tecnológicos, científicos, de pronto surja por allí un virus y ponga a temblar prácticamente a todo el mundo. Usando un término del juego del ajedrez, estamos en jaque. Todo el mundo, los poderosos, los empleados también, los gobiernos, y la iglesia no ha quedado exenta de esto. También como iglesia estamos de alguna manera allí en medio. ¿Qué hacemos? Todo estaba programado, las iglesias teníamos actividades, muchas iglesias planifican para todo el año, habían bonitas cosas agendadas para hacer, y de pronto ocurre esto y nos detiene todo, se paraliza todo. Y estamos como en un estado de shock donde no se sabe, bueno, nos quedamos callados, esperamos hasta que esto pase. ¿Será que la iglesia puede levantar su voz, puede hacer algo para que esto se termine pronto, o para que Dios nos hable claramente qué es lo que tenemos que hacer? ¿Será que es normal o es conveniente que dure mucho tiempo todo esto para que la iglesia arregle lo que tiene que arreglar? Todas esas inquietudes están en nuestro corazón. Hay muchas preguntas que surgen
con respecto a lo que está pasando, sobre todo en lo concerniente a la iglesia. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Cuánta culpa puede tener la iglesia? ¿La iglesia tiene alguna respuesta para el mundo? ¿Hay algo que la iglesia debía haber hecho y no lo ha hecho? Vamos a tratar de explicar o de responder a algunas de estas inquietudes. Empezaré por definir el término iglesia. ¿A qué me refiero yo cuando hablo de la iglesia? Porque estamos hablando de la iglesia frente a la pandemia, pero ¿cuál iglesia? Si mucha gente dice que su iglesia es la iglesia única, que es la auténtica, que es la verdadera, entonces, ¿a cuál iglesia? ¿A cuál religión me estoy refiriendo? Creo que si entendemos el término etimológico de iglesia, nos ayuda para entender claro cuál es la iglesia y a qué nos referimos ahora. La palabra iglesia viene de una voz griega, una palabra que es eclesia, y esa a su vez viene de otra palabra que es kaleo. Kaleo es llamar, llamar o llamados. La eclesia entonces es como la reunión o la asamblea de los llamados. Siendo que la iglesia fue formada por Cristo, entonces la iglesia es la reunión de los que han sido llamados o convocados por Cristo. Ahora ya con esa definición etimológica tenemos mucho más claras las cosas para saber a quiénes nos referimos. Cuando estoy hablando de iglesia me refiero entonces a cualquier persona en cualquier lugar del mundo que pertenezca a cualquier denominación, que vaya a cualquier congregación, donde aplauden mucho, donde aplauden poco, donde usan velo, donde no usan velo, no importa. Pero eso sí, que hayan sido de los llamados, que hayan oído el llamado, que hayan oído la voz de Dios a través del Espíritu Santo llamándoles y luego que hayan obedecido al llamado. Porque una persona puede ser convocado a una asamblea, a una reunión, pero uno puede que no vaya. Entonces, no por el hecho de que alguien diga, a mí sí me pasaron la invitación, sí me dieron la convocatoria, pero no fui. Entonces, obviamente, la iglesia de Cristo la conforman ¿quiénes? Los que han sido convocados o llamados por Dios y que han obedecido al llamado de Dios. Pero alguien dirá, nunca me dieron tal convocatoria. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuál es el llamado? El llamado de Dios, la Biblia dice que Dios nos está llamando, desde siempre ha estado llamando a que la gente se arrepienta, a que la gente se vuelva a Él. Entonces, la iglesia la conforman aquellos que han oído el llamado de Dios, la invitación de Dios que dice al pueblo, venid a mí, vuélvanse, arrepiéntanse, dejen sus malos caminos. Entonces, son las personas que han oído el evangelio, que es a través este es el mensaje a través del cual Dios nos llama, lo hemos oído y lo hemos aceptado. Mucha gente ha oído el evangelio. Muchos lo oyeron y lo entendieron, pero como en una convocatoria dice, no, ¿a qué hora es? No, yo estoy ocupado, yo no voy. No le dieron atención. Asimismo acá, hay muchas personas que oyeron el evangelio, lo entendieron, pero por algún motivo dejaron de pertenecer a esa reunión o a esa asamblea. Y entonces ellos hoy por hoy, aunque digan yo sí creo, yo conozco a Dios, yo he leído la Biblia, pero no están siendo parte de los convocados por Dios. La iglesia son los llamados por Dios para dejar al mundo y para seguir a Cristo. Son los llamados por Dios a cambiar sus vidas. Cuando alguien ha tenido ese encuentro con Dios, ha aceptado la invitación, ha obedecido al llamado, su vida cambia. El Espíritu de Dios entra a morar en él y desde ese momento, bíblicamente hablando, esa persona nace en forma espiritual, nace de nuevo. Al nacer de nuevo, da frutos de su arrepentimiento, de su nueva vida. Entonces, con esa explicación estoy listo para definir ya a qué me refiero por la iglesia. La iglesia son aquellos que han sido llamados por Dios, que han aceptado ese llamado, que han reconocido a Cristo como el Hijo de Dios, el Mesías prometido, lo han aceptado como su Salvador personal. Al aceptarlo, han nacido de nuevo y hoy viven procurando hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Entonces, no importa dónde usted viva, si es hombre o mujer tampoco importa, pero si usted ha tenido ese encuentro con Jesús, si su vida ha cambiado, si usted es uno de aquellos que la Biblia dice en quienes el Espíritu de Dios mora, somos templos del Dios viviente, usted es la iglesia.
Me refiero entonces a todos los nacidos de nuevo, a todos los hijos de Dios, a todos los que esperamos la venida de Cristo. Esa es la iglesia, a ellos me refiero. Así que en este momento sobran los nombres de denominaciones, sobran que yo soy de acá, que yo creo en esto, que si lo de acá, sobra en eso. Ahora vamos a referirnos a qué tiene que hacer todo el pueblo de Dios donde quiera que esté, en cualquier parte del mundo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿O cuál es la tarea? ¿Cuál es la responsabilidad entonces de la iglesia? Para comprender la responsabilidad, la tarea, el propósito de la iglesia, se hace necesario retroceder en el tiempo e irnos a el tiempo de Israel. ¿Por qué? Alguien dirá, pero eso como que se sale del tema. De ninguna manera. Mire, cuando Dios establece al pueblo de Israel, allá, cuando inicia Israel con Abraham, la visión de Dios fue formar un pueblo, una nación para Él. Entonces pudiéramos decir que Israel fue como la iglesia del Antiguo Testamento. Y allí, al ver lo que Dios quería de Israel, podremos entender con mayor claridad lo que la iglesia tiene que hacer. ¿Cuál es el propósito de la iglesia en el tiempo actual? Hablemos de Israel. ¿Cómo empieza Israel? El pueblo de Israel empieza con un hombre, cuando Dios llama a Abraham. Dios escoge a este hombre, lo llama y le dice que se aleje, que deje a su tierra y a su parentela y que le siga a Dios a un lugar donde Él le iba a llevar, a una tierra que para Abraham era desconocida. Allí Dios hace un pacto con Abraham. Vamos a leer en Génesis 12, donde se encuentra este relato, bastante familiar para la mayoría de nosotros. Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Este pudiéramos llamarle como el origen, el nacimiento de la nación de Israel, cuando empieza de cero. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación. Por primera vez Dios menciona la nación, la patria, el país que iba a formar. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré, ya hablando no solo de Abraham, sino de la nación, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos aquí cómo Dios empieza la nación de Israel a través de este hombre llamado Abraham, y Dios en el pacto que Dios hace con él le dice, mira, voy a sacar un país de tus lomos, de tus entrañas. Mi parte va a ser esta. Voy a darte una descendencia tan grande, van a crecer tan rápido, se van a multiplicar, que de la nada saldrá de ti un país poderoso. Esa fue la primera promesa de Dios. Luego le dice, en cuanto a ti, Abraham, engrandeceré tu nombre, serás alguien de renombre, serás una persona extremadamente famosa, conocida. Luego le dice, a través de ti, de tu descendencia, traerás bendición a las familias de la tierra. Allí ya empezamos a entender un poco el sueño de Dios, el propósito de Dios para la iglesia, en este caso del Antiguo Testamento, que era la casa de Israel, el pueblo de Israel, era formar una nación que fuera el pueblo de Dios y que fuera ese pueblo bendecido, ese pueblo escogido por Dios para ser un canal de bendición para las demás naciones de la tierra. Entonces, vamos a definirlo de esta manera, en forma más puntual, los propósitos de Dios al crear ya a la nación de Israel. Por medio de Israel, Dios quería traer bendición no solo a las 12 tribus, no solo al pueblo de Israel, sino a todas las naciones de la tierra. Aquí, donde leímos, dice a todas las familias. Pero en el capítulo 18, verso 18, aclara que no solo se refiere a familias de Israel. Dice así, capítulo 18, versículo 18. Dice, o el 17 también dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las, ya no dice familias, ahora dice, habiendo de ser benditas en él todas las naciones.
naciones de la tierra. Sí nota que el propósito de Dios de formar a Israel era bendecir a Israel como nación de Dios, pero también que esa bendición alcanzara a las demás naciones a través de Israel. O sea, Israel como una base de Dios acá en la tierra para a través de ellos llevar bendición a los confines de la tierra, a todos los demás países del mundo. Ahí está el primer propósito de Dios. Segundo propósito, convertir a Israel en un especial tesoro, en algo, un pueblo tan único de parte de Dios, especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Eso está en Éxodo 19. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, le dice Dios, si ustedes hacen caso a lo que yo les digo, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Mire, Dios quería con su pueblo Israel, aunque iba a traer bendición a todo el mundo, pero con Israel era un trato aparte. Su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Dice, porque mía es toda la tierra. Y el verso 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Un reino. En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, dice reyes y sacerdotes, pero la mejor traducción es esta. No reyes y sacerdotes, sino un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí Dios le está revelando a Moisés y le está diciendo, diles cuál es mi visión, diles cuál es mi propósito, por qué los constituyo en mi nación, en mi pueblo, por qué los hago que sean Israel. No es por gusto, es porque quiero que ellos sean mi especial tesoro y que aunque hay más países de la tierra, ellos tengan un trato especial. Ahora, si Israel es el pueblo, es como la iglesia del Antiguo Testamento, ahí hay algo que nosotros podemos ir entendiendo. Al Dios establecer la iglesia de hoy, entonces Dios quiere con la iglesia un trato especial y que la iglesia sea su especial tesoro. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, se da cuenta que Dios hizo todo lo que dependía de Él para demostrarle a Israel que Él estaba listo a cumplir lo que había dicho. Y Él sí quiso demostrarle a Israel que ese pueblo era el tesoro que Él quería. Como cuando uno tiene un hijo a quien ama tanto y uno le apoya con todo lo que puede. Eso era Israel para Dios. Y Dios le demostró a Israel, por ejemplo, ningún país del mundo tuvo la dicha de recibir alimento del cielo. Y Dios a Israel, solo a Israel le dio alimento del cielo, el maná, que era comida que descendía del cielo y ellos solo tenían que salir a recoger. Eso era para que ellos digan, de verdad, no hay otra nación en el mundo que pueda contar este milagro. Y muchos milagros más que Dios hizo con Israel, para que ellos se dieran cuenta cómo Dios los defendía, cómo Dios peleaba por ellos. Cuando pasaron el Mar Rojo, cuando se abre el mar, ¿acaso alguna otra nación ha visto un milagro como ese? Que alguno de sus dioses les abra el camino ahí en medio del mar para que ellos pasen y luego a los enemigos los ahogue ahí. No, solo Israel. Entonces Dios quiso que Israel fuera el especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Y luego les dice, también quiero que sean mis sacerdotes, un reino de sacerdotes. ¿Cuál es la función número 1 de un sacerdote? Interceder. El sacerdote es el que clama, el que se pone a favor de los hombres, ¿verdad? Se pone allí para decir, Dios ha dicho esto. Entonces la idea aquí era que Israel sea un reino constituido por puros sacerdotes de Dios, hombres y mujeres, gente espiritual, que cuando pasara algo en las demás naciones, ese pueblo se pusiera a clamar, ejerciera el sacerdocio y dijeran, Dios, pedimos misericordia, no sé, para Siria, para Egipto, para cualquier otro país. Y usted dirá, pero, ¿y eso significaba entonces que a Israel nunca le iba a venir ninguna calamidad, ninguna cosa? Fíjese que hasta Dios eso les aclaró. En Deuteronomio 28, no lo voy a leer, pero solo lo menciono, si usted lo quiere revisar después lo puede hacer. Pero Dios le dice a Israel, Dios hace como un pacto con ellos y les dice, mira,
dile así a mi pueblo, si el pueblo de Israel, se aplica en obedecer todos los preceptos, los mandamientos, los estatutos, los decretos que yo les doy, yo me encargaré de hacer que los enemigos, si quieren venir a molestarlos o atacarlos, vienen por un camino y por 7 saldrán huyendo. O sea, yo voy a pelear por ustedes. Dijo, yo me encargaré, si cumplen mis mandamientos, de que ninguna peste, ninguna plaga llegue a Israel. Y le dijo Dios, yo me encargaré de que la tierra produzca. Será bendita tu finca, tu campo, aún el lugar donde prepares los alimentos en la casa, el fruto del vientre, todo. Dios le dijo, yo te garantizo bendición total. Pero eso también le dijo, si ustedes se apartan de mis mandamientos, entonces yo traeré las plagas y las cosas que no eran para ustedes, que eran para los demás, las traeré sobre ustedes. Y ya sabemos los que hemos leído la Biblia que hizo Israel, no cumplió el pacto, no obedeció a Dios y Dios empezó poco a poco a demostrarles, ustedes hacen lo malo y yo traigo plagas, ustedes hacen lo malo y pierden algunas guerras. Y ahí otra vez Dios les decía, mire, pasó esto porque hicieron. Y si ustedes siguen así, inclusive la tierra prometida que Dios les dijo, si ustedes siguen así, los voy a sacar de la tierra y alguien más se quedará allí y ustedes irán a otro lugar. ¿Y qué hizo Israel? No obedecieron y Dios terminó sacándolos de la tierra prometida, se los llevaron en el exilio. Todos conocemos los que hemos leído la palabra de Dios. Entonces, Dios quiso que Israel fuera su especial tesoro. Una demostradita, ¿no? Una demostrada pequeña que Dios le dio a Israel fue cuando las plagas de Egipto. ¿Ustedes recuerdan? Las 10 plagas, si no ha leído la Biblia, ha visto tal vez la película. Esas plagas eran castigos, azotes de Dios para ponerle presión al faraón. Y mire lo que Dios hizo. Hacía que las plagas, como si hubiera un cerco invisible, donde estaba el pueblo de Israel, las langostas, las moscas, los tábanos, todos los piojos, todo lo que había, no llegaba allá. Entonces, lo que Dios le estaba diciendo a Israel es, si ustedes hacen lo correcto, las plagas llegarán hasta sus fronteras. A los demás se pueden morir, se pueden enfermar, pero a ustedes no les va a llegar, no les va a tocar. Mire, cuando hubo una de las plagas fue oscuridad total. Todo el mundo a oscuras, en tinieblas absolutas. ¿Y qué pasó con Israel? Dice la Biblia que donde estaba ubicado el pueblo de Israel, solo allí había claridad. Dios abrió allí un pequeño espacio para hacer que donde estaba Israel hubiera luz, el resto oscuridad. Eso fue tan impresionante, era para que ellos dijeran, de verdad, ahora sí entendemos cuál es la visión de Dios, cuál es el propósito de hacernos pueblo suyo, ser un pueblo único. Un pueblo amado, un pueblo predilecto de parte de Dios. ¿Qué más era lo que Dios quería con el pueblo de Israel? Dios quería que Israel fuera un testimonio, sirvieran de testimonio a las demás naciones para que ellos también pudieran conocer a Dios. Primero de Reyes, capítulo 8. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 41 al 43. Dice, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, dice, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa, a este lugar, vinieren de otros países acá, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra, ojo, para que todos los países del mundo conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y te entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Está claro, ¿verdad? Dios dice, lo que yo voy a hacer es que ustedes, el pueblo de Israel, se conviertan como en un ejemplo, en un modelo, para que las naciones vean el trato que yo les doy a los que me obedecen, a los que me sirven, y entonces los demás digan, yo quiero ir a conocer al Dios de Israel.
Y entonces por eso dice, cuando ellos vengan acá al templo, ellos vengan a Israel porque dicen, yo quiero orar al Dios de Israel, yo quiero hablar con Él. Cuando ellos vengan, ellos van a conocer también mi nombre. ¿Cuál era el propósito de Dios al formar a Israel? Hacer un pueblo especial y a través de Israel captar, cautivar la atención y el corazón de las naciones del mundo. Eso era lo que Dios quería con respecto al pueblo de Israel. Y una cosa más, el propósito de Dios para Israel era también de allí, de la descendencia de Abraham, traer al que sería el Salvador del mundo, el Mesías. Porque Dios le dio palabra de que en su simiente serían benditas las familias de la tierra, y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento aclara que la simiente era Jesucristo, Cristo mismo. Entonces escogió a ese pueblo para que sea de allí, de donde salga, en donde se encarne el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, Jesucristo. En Miqueas 5 habla allí de Belén, esta ciudad pequeña que dijo, de ti saldrá el Mesías, el Salvador del mundo. Ahora, toca decir aquí que Israel falló en cumplir la misión. No podemos decir, Israel hizo exactamente aquello que Dios quiso que hiciera. No podemos decir eso. No podemos decir, Israel fue ese pueblo escogido, esos sacerdotes, fueron esos intercesores por las demás naciones. No fue así. Israel, Dios le mandó que no adoraran ídolos, Israel lo hizo. Dios le mandó a Israel que fueran de buen testimonio, no lo fueron. Más bien, los israelitas, en vez de darle buen ejemplo a los demás, les servían de tropiezo, de mal ejemplo a otros. Israel no influyó positivamente a los pueblos vecinos, más bien eran influenciados por lo que hacían allá. Israel adoptó las costumbres paganas y muchas cosas que hacían los otros pueblos y que estaba prohibido en la palabra de Dios. Entonces Israel, todos los planes de Dios los trastocó, todo eso lo desbarató, lo echó a la basura. ¿Qué hace Dios? Dios no se queda así de brazos cruzados diciendo, bueno, ya mi pueblo, mi iglesia, lo que yo quería hacer, el sueño que yo tenía ya no se pudo, por lo tanto, ahí queda. Dios no se queda allí, sino que Dios piensa como en un plan B, como si Dios dijera, bueno, vamos con otra opción. Ya que Israel no quiso, voy a darle la oportunidad. Voy a mandar, en este caso, a mi Hijo Jesús, para que Él vaya y los convenza y les haga darse cuenta de lo mal que han hecho y se arrepientan. Entonces viene Jesús. Todos sabemos cómo el Espíritu Santo engendró en el vientre de María. Viene Jesús, empieza a predicar el Evangelio. ¿Y sabe lo que pasa? Israel, en vez de decir, Señor, qué bueno que eres, nos mandas al Salvador a pesar de que nosotros no hemos cumplido nada de lo que nos pediste, pero nos das ese privilegio. Vamos a escucharle a Jesús. Ahora sí vamos a arrepentirnos de corazón. La Biblia dice que Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Entonces es allí cuando dice, pero como no les recibieron los israelitas, el pueblo de Dios, Dios dice, pero a todos los que le reciban, a los que crean en su nombre, yo les doy el privilegio, la potestad, el derecho de ser constituidos en hijos de Dios. Entonces aquí viene la segunda etapa. Una vez que Israel falló en cumplir la misión, Dios empieza a constituir como al segundo pueblo de Dios, que viene a ser la iglesia. La iglesia entonces es ahora ese pueblo de Dios. Entonces a la iglesia le toca ahora cumplir lo que Israel no cumplió. Hacer exactamente cada cosa que Dios quería. Ahora Dios quiere que la iglesia sea ese pueblo. Veamos aquí en Mateo 21, 42, 43. Dice así. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿De quién? Del pueblo de Israel. Como no lo cumplieron ellos, entonces dice, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Como ustedes no cumplen, Dios le va a encargar esto a otro pueblo, que también será llamado pueblo de Dios.
también serán llamados descendientes de Abraham, por cuanto serán hombres y mujeres de fe. Pero ellos sí van a cumplir. Entonces, ¿cuál es la intención de Dios aquí? Dice, como Israel no cumplió, voy a formar un nuevo pueblo, se llamará iglesia, y la iglesia cumplirá lo que Israel no cumplió. El apóstol Pedro, él con mucha más claridad nos explica, ratifica como quiera a la iglesia lo que Israel no cumplió. Como diciendo, ahora ustedes tienen que hacer esto que Israel no hizo. Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10. Ahora Pedro, ya en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la iglesia, Pedro le dice a los cristianos, o nos dice a los cristianos, mas vosotros, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Las mismas palabras que Dios le había dicho a Israel, ahora se la está diciendo al pueblo de Israel. Dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, dice aquí claramente, mire, si lo captamos todo, lo que Dios le había encargado a Israel, ahora se lo pasa en los mismos términos, se lo pasa a la iglesia y le dice, ustedes son ahora el linaje escogido. A ustedes Dios los llama. ¿Y quiénes son la iglesia? Todos nosotros en cualquier parte del mundo, los que creemos en Jesucristo, los que hemos nacido de nuevo, somos la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros frente a un momento como el que estamos viviendo? Aquí empieza la aplicación del mensaje. Lo que la iglesia tiene que hacer ahora. Dice, sois linaje escogido. Debemos entender que como iglesia no somos uno más en todo el montón de habitantes del planeta. No podemos pasar desapercibidos. La iglesia no puede pasar allí o estar arrinconada con el mismo miedo, bajo la misma inseguridad, en la misma zozobra que el resto del mundo, porque esa no fue la visión de Dios para la iglesia, sino su pueblo especial. Como dice aquí, linaje escogido, real sacerdocio. Entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia? Ahora, ser esos intercesores. No podemos caer nosotros en lo mismo y decir también todos los días, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Que pase rápido esto, por favor, nos vamos a morir todos. El lugar de la iglesia en un momento como este es cumplir el papel sacerdotal. Y qué excelente que este día se lo haya escogido para ser un día de intercesión y de clamor. Ahí recién la iglesia empieza a asumir su rol sacerdotal. Ahora recién la iglesia está diciendo, no estamos nosotros también para temblar como el resto del mundo. No estamos también para decir, ahora no sabemos qué hacer, en qué va a terminar. Estamos aquí para ponernos a la brecha. Estamos aquí para clamar a Dios, para pedir perdón, para interceder. Ahora, hay algo que vale aclarar. La verdad es que tampoco somos nosotros como esos sacerdotes que están completamente limpios y que pueden interceder tranquilamente, decir, Dios, pedimos perdón por toda esta gente que ha pecado. Ellos han fallado. No podemos. ¿Sabe qué nos toca hacer si como iglesia queremos asumir nuestro rol sacerdotal? Cuando como iglesia querramos orar por el pueblo, por el mundo, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Empezar nosotros pidiendo perdón por nosotros. Porque hemos sido sacerdotes contaminados. Porque el pueblo de Dios ha fallado. Porque la iglesia no ha sido lo que dice luego, nación santa. No hemos sido esa nación santa. Ese pueblo diferente, ese pueblo del que Dios exige pureza y santidad de corazón, no hemos sido. El pecado ha entrado a todas las esferas, en todo lugar. La iglesia no puede decir, oh, qué corrompidos que están afuera, qué tremenda cómo hay corrupción en las entidades de gobierno y en las iglesias. Y todos los pecados de la iglesia y de todas las iglesias. Tantas denuncias, tantos abusos, violaciones de la iglesia. Así que no podemos nomás ponernos a interceder que Dios tenga compasión de los pecadores, porque los primeros somos nosotros. La iglesia es la primera que tiene que caer de rodillas a pedirle a Dios perdón porque no hemos cumplido nuestro papel.
Antes que venga Dios también y diga, igual que Israel no cumplió y los saqué, ahora me toca sacarlos a ustedes. No va a decir eso, pero si hay mucha gente que hoy puede creer que es iglesia, a la cual Dios hace rato posiblemente que no lo esté contando dentro del grupo de la iglesia. La iglesia verdadera son un real sacerdocio, son gente santa, pueblo adquirido, comprado. Los creyentes no nos pertenecemos, no nos pertenecemos. ¿Qué significa? No soy dueño de mi vida. ¿Quién es el dueño de la vida de cada miembro de la iglesia? Dios. Y como dueño, Él tiene la última palabra. Como dueño, Él es el soberano. Él determina. No son las naciones vecinas las que decían cuándo van a acabar con Israel. Ellos no pueden hacerlo. Es Dios. Sobre nosotros no hay pandemia. Sobre la iglesia de Cristo, una iglesia obviamente que está arrepentida, que está a cuentas con Dios, no hay enfermedad, no hay pandemia, no hay guerra que ponga el fin, que diga hasta aquí se acaba. Es Dios el que tiene la última palabra. Pero la iglesia tiene que volver a encaminarse en los propósitos de Dios, volver a ser ese pueblo santo, ese real sacerdocio, ese pueblo comprado a precio de sangre y que no tiene potestad para decir hago o no hago. Como no me pertenezco, sino que le pertenezco a Cristo, simplemente me someto y hago la voluntad de Él. ¿Para qué dice? Para anunciar las virtudes de aquel, para anunciar al mundo otra vez, lo mismo que le dijo a Israel, para que sean testimonio a las naciones. La iglesia está en este mundo para que sirva de ejemplo a los demás y los demás digan, yo quiero conocer al Dios de la iglesia, de los cristianos. Ese es un Dios diferente. Esa gente tiene algo que nosotros no podemos tener. Podemos inventarnos religiones, podemos tener nuestras prácticas, nuestras costumbres, rituales, pero nada nos llena como vemos que esta gente está llena. Ellos tienen algo distinto. Eso sería mostrar las virtudes de Cristo. Pero ¿qué virtudes está mostrando la iglesia? Si la iglesia lo que está es temblando de miedo como cualquiera otro. ¿Cuáles son las virtudes? Si de pronto hasta un vecino que no es cristiano puede estar diciendo, no hermanito, no tenga temor, no se va a morir, tranquilo, tranquilo. Imagínense, entonces la iglesia no está asumiendo su papel, su lugar. Dice, ¿cuál es la tarea de la iglesia en momentos como estos? La iglesia debe cumplir esa función sacerdotal de interceder. La iglesia debe mostrar al mundo las virtudes, como ya lo leímos. La iglesia debe ser columna y soporte de la verdad, como leímos al inicio en 1 Timoteo, y voy a leerlo nuevamente en 1 Timoteo 3. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, por si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, de lo que estamos hablando aquí, que es la iglesia, que la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En un tiempo como este, tiempos como los que vivimos, donde hay tanta proliferación de mentira, tantas noticias falsas, tanta gente que quiere alarmar, hay tantas cosas que vienen por allí. No hace muchos días escuché un mensaje que decían, un domingo en la tarde, desde las 6 de la tarde, iba a venir un espíritu que tenían que cerrar todas las puertas y las ventanas porque se podía meter por un espacio pequeño, entraba ahí, iba a matar a la gente adentro. Y alguien me mandó el mensaje y me preguntaba, me decía, pastor, ¿eso va a pasar? Y yo le dije, eso no va a pasar. Eso no es verdad. Entonces, dentro de un mundo como el de ahora, donde hay tanta mentira, tanto invento, tantas cosas que sacan, la iglesia debe estar allí para levantar la voz y para decir, esto es verdad y esto no es verdad. Así van a ser las cosas y así no. Porque en la Biblia está escrito lo que va a pasar. La iglesia sabe, por lo menos debería saberlo, que esto que estamos viendo, esto está escrito. Esto se llama en la Biblia principios de dolores. Esto es el cumplimiento de lo que está aquí. A la iglesia esto, en vez de aturdirle, en vez de que la iglesia caiga en desesperación, lo que debemos decir es, una vez más se confirma que la palabra de Dios es real, que cielo y tierra pasarán, pero esta palabra no pasa, porque escrito está que en los últimos días habrán pestes, mortandad, hambre en todo lugar, terremotos, y como nunca antes, eso está cumpliéndose frente a nuestros ojos.
Entonces la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Jesús dijo, cuando vean que todas estas cosas empiecen a suceder, erguíos vuestras cabezas. ¿Qué significa? Párese firme, levante su cabeza y diga, la redención nuestra está cerca. La iglesia sabe lo que tiene que hacer frente a esto, decir, bueno, como cuando uno dice, nos vamos de paseo, empiezo a arreglar mis maletas porque nos vamos. Y es cuando la iglesia debe estar más lista. ¿Pero qué hace la iglesia? No, dice, yo declaro en el nombre de Jesús que no me voy a enfermar, que no me voy a morir, que no va a pasar nada. Señor, que esto se detenga. Estas cosas tienen que suceder. Estas plagas tienen que ocurrir y si no, ¿cómo la gente se va a dar cuenta que se está cumpliendo lo que la Biblia dice? Esto más bien la iglesia debe usar para advertir al mundo y para decirles, escrito está, se está cumpliendo, queda poco tiempo. Eso tenemos que hacer como iglesia. No estar allí asustados, asombrados, que no sabemos qué pasa. Esto solamente es una de las tantas cosas que tienen que pasar. Vendrán más seguido pestes. Y no es que tal vez alguien dirá, yo quería escuchar un mensaje que me dé ánimo y me está asustando. Simplemente es para que la iglesia sepa lo que va a suceder, lo que está escrito. Y la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Advertirle pronto al mundo, decir lo que está por suceder. Dice, la iglesia es esa columna y baluarte o soporte, también le pudiéramos llamar, de la verdad. Defiende la verdad, enseña la verdad, practica la verdad. Con la verdad de la palabra contrarrestamos todo engaño y toda mentira. La iglesia en este tiempo es el cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo está llamado a cumplir la misión de Jesús. Yo he dicho siempre esto en la iglesia. ¿Qué haría Jesús si estuviera físicamente aquí en la tierra? ¿Qué haría cada día? Anduviera predicando el evangelio a toda criatura. ¿Qué tiene que hacer la iglesia si la iglesia es el cuerpo de Cristo? Predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, como dice. Esto tiene que hacer la iglesia. Solo ahora porque es tiempo de pandemia, todo el tiempo. Realmente lo que estamos viendo aquí no solo es para el tiempo de la pandemia. La pregunta o el tema del sermón era la iglesia frente a la pandemia. ¿Qué debe hacer la iglesia? La iglesia tiene que hacer no solamente frente a la pandemia, en todo tiempo la iglesia tiene que ser esa columna y baluarte de la verdad. Esos que predicamos el evangelio, esos que le decimos a la gente lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Los que con el testimonio les enseñamos a los demás. Ese es el papel de la iglesia. La iglesia es la luz del mundo. Un mundo que vive en oscuridad. La iglesia es llamada a decirles, volveos a Dios. Es tiempo de buscar. Solo en Dios hay esperanza, solo en Dios hay perdón, solo en Él hay vida eterna. La iglesia, es cierto, no nos podemos reunir y yo no estoy diciendo que lo hagamos. Más bien, como dicen, quedémonos en casa. Pero gracias a Dios tenemos tantas oportunidades de poder compartir. Alguien contó un testimonio de que hizo una llamada por teléfono a una persona, empezó a hablar, decidió, voy a llamar a personas, amigos, a familiares y les voy a hablar de Jesús. Y me estaba compartiendo de que ha ganado personas para Cristo. Entre esas personas tuvo una llamada de alguien que tenía todos los síntomas del coronavirus. Incluso la persona estaba en una situación tan terrible que estaba llorando desesperada. Dijo, creo que no voy a pasar de esta noche. Tenía un dolor terrible en todo su cuerpo, ya no podía respirar. Y esta persona le dijo que iba a orar por teléfono, y hace una oración. Y me contaba, dice, al siguiente día vimos que era una llamada del mismo número. Dijo, la verdad, lo primero que pensé fue, me van a dar la noticia de que murió, porque estaba tan mal. Pues resulta que quien llamaba era la persona que estaba tan grave el día anterior y le dice, algo ocurrió anoche, me quedé dormida y yo sentí que algo sucedió en mí y ya estoy haciendo las cosas en mi casa, llamaba para agradecer. La iglesia ahora más que nunca está para seguir hablando de Jesús. Los medios que tenemos ahora, la tecnología nos permite orar de un país a otro, de un continente a otro. Eso tiene que hacer ahora la iglesia. Ser la luz del mundo. La iglesia está para modelar la paz de Dios en tiempos de angustia. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz les doy, y yo no se la doy como el mundo la da. Así que es tiempo de que la iglesia disfrute de la paz, cosa que le llaman sus familiares. ¿Cómo estás tú? Aquí, gracias a Dios, estamos bien con mi familia. Que no se ha enfermado nadie, pueda que diga, no, sí, hay un pariente. ¿Y por qué estás tan tranquilo? Porque Dios está bajo control. Entonces la gente va a decir, oye, ¿de verdad? ¿O estás loco o qué te pasa a ti? No, no es ninguna locura. Es que Dios
en medio de la situación que estamos viviendo, Él es nuestra paz. En Él confiamos. Y aunque nos tocara pasar por lo peor, humanamente hablando, una enfermedad grave, una muerte, entonces uno dice, no, está escrito que también hay padecimientos para los justos, pero nada nos priva del premio a los que hemos creído en Jesús. Si creemos en Él, aunque muramos, no hay coronavirus, no hay nada que nos pueda retener. Hay vida eterna asegurada para nosotros. Pablo tenía claro eso cuando decía, estoy en apremio, en apuros. No sé si estar vivo para seguir predicando o morir para estar con el Señor. Cualquiera de las dos cosas es buena. Ese es un creyente que verdaderamente pertenece a la iglesia de Cristo. La iglesia está para modelar al mundo la seguridad y la bendición que hay en pertenecer al pueblo de Dios. ¿Qué tiene que hacer la iglesia en tiempos de pandemia, en tiempos como estos? Simplemente vivir como ese pueblo escogido, como la nación santa, como el pueblo comprado por un alto precio. Es tiempo de que la iglesia tome su lugar. Iglesia, dejemos de estar en la misma situación del impío. Tenemos un Dios todopoderoso. Nuestro Dios escucha. Nuestro Dios, cuando nos arrepentimos, nos perdona. Fue Dios mismo el que le dijo a su pueblo cuántas veces, si ustedes se arrepienten, el profeta Isaías les decía, no importa si sus pecados fueren rojos como la grana. Si ustedes se arrepienten, sus pecados serán limpiados, serán emblanquecidos. La iglesia tiene la oportunidad de volverse a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Señor, que no descuidemos nuestro lugar como iglesia, que frente a esta pandemia y a cualquier otra cosa, ya pronto pasará esto y vendrá alguna otra situación, la iglesia tiene que aprender a ocupar su sitio. La iglesia tiene que cumplir los propósitos. La iglesia es el pueblo de Dios a quien Dios dijo, pondré de mi espíritu en ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Yo soy tu guardador. Yo soy tu Dios. Señor, lamentablemente por una parte decimos que creemos que somos tus hijos y por otro lado la inseguridad, la desesperación está allí. ¿Y qué testimonio estamos dando? ¿Y qué pueden ver las personas que no te conocen? Algo que les llame la atención, algo para que digan, yo quiero ser cristiano. Yo creo que nada. Ellos dicen estamos igual o ellos están peor. Señor, hemos fallado y como dice la palabra, hemos pecado y necesitamos humillarnos delante de ti. Vamos a tomar este momento para interceder. Voy a invitarle a mi esposa, por favor. Es un día de clamor. Perdona a Dios. Y vamos a empezar orando. Le voy a dar el lugar a mi esposa para que nos unamos todos en este clamor. Iniciemos este tiempo de oración, amados hermanos. Si usted quiere hacerlo de pie y si tiene la oportunidad, yo le pediría que mejor lo haga de rodillas, pueda arrodillarse junto con su familia, con las personas que están a su alrededor y podamos todos unirnos en esta oración. Padre Celestial, Gracias, nos presentamos delante de ti a través de esta oración para pedirte primeramente, luego de haber escuchado tu palabra, que nos perdones. Perdónanos, Padre, porque nos damos cuenta que no hemos estado haciendo lo que tú nos llamaste a hacer. No hemos estado cumpliendo con el propósito para el cual tú nos creaste, con el propósito para el cual tú nos elegiste. Padre, con nuestros amados hermanos de nuestro país Ecuador, con nuestros amados hermanos que se encuentran alrededor del mundo y que tal vez están uniéndose o son parte de este tiempo de clamor, de este tiempo de petición delante de ti, queremos pedirte que nos perdones. Perdónanos, Señor, porque nos hemos olvidado de ti. Perdónanos, Señor, porque no hemos obedecido tu palabra. Tú nos llamaste para que seamos santos. Así nos dice tu palabra, sed santos como yo soy santos. Pero muchas veces, Señor, hemos estado sirviendo en un ministerio, en la iglesia, hemos estado proclamando tu nombre, pero contaminados por el pecado. Pero queremos en este momento acercarnos, como nos dice tu palabra, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón quebrantado, Señor, al cual sabemos que tú no vas a despreciar, sino que más bien tú te agradas, Señor. Reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra maldad y te pedimos que nos ayudes.
Perdona las veces que hemos, Señor, querido predicar tu palabra, pero nosotros mismos, Señor, hemos estado manchados porque nos hemos permitido que el pecado entre a nuestras vidas, hemos permitido que el pecado esté en nuestras familias, que el pecado esté en nuestras mismas iglesias. Pero hoy, Señor, los confesamos delante de ti. Todos estos pecados, todas nuestras rebeliones, las confesamos delante de ti y te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, para todos volvernos a ti, para poder ser sensibilizados cada vez más por tu Espíritu Santo y para tomar el lugar al cual tú nos llamaste, Señor. Ayúdanos para obedecerte, ayúdanos para quitar de nuestras vidas todo argumento que no proviene de ti. Perdónanos, Padre, porque no hemos obedecido a lo que tu palabra dice. Muchas veces hemos dicho amar tu palabra, pero la hemos dejado a un lado. Pasan los días y no escudriñamos, ni leemos, ni meditamos tu palabra, pero hoy te pedimos que nos perdones. Perdónanos porque hemos dicho, Señor, sin mantener una relación personal contigo, que nosotros a partir de ahora nos volvamos delante de ti, Señor, con un corazón sincero, con un corazón humilde, reconociendo cada una de nuestras debilidades y pidiendo que tú nos ayudes a escuchar tu voz, a escuchar tu llamado. Padre amado, te lo pedimos en el nombre de Jesús. También queremos pedirte perdón, Señor, porque como iglesia no hemos guardado el testimonio. No hemos sido nosotros un ejemplo para los que no te conocen. Hemos permitido, Señor, que la corrupción, que la indiferencia, que la deshonestidad, que la envidia, que el adulterio, que la fornicación y toda forma de pecado entre a la iglesia. Hemos permitido muchas veces, Señor, que cosas como esas ocurran y lo hemos tratado con tanta suavidad. Señor, y eso no fue lo que tú quisiste para tu pueblo. Tú siempre quisiste, Señor, establecer normas muy altas para Israel. Tanto así que cuando alguien fuera encontrado en pecado, la ley decía que tenía que morir. Que cuando un hijo se rebelara contra los padres debía ser sacado a la plaza y apedreado. Eran normas altas para que Israel fuera puro, un pueblo santo. Y nosotros como iglesia también. La Biblia nos dice, sed santos porque yo soy santo. Y Dios nos dio al Espíritu Santo para que Él nos redarguya, para que Él nos ayude a vivir en santidad y no lo hemos hecho. Muchas veces, Señor, hemos ministrado estando en pecado. Muchas veces, Señor, hemos estado dirigiendo a personas supuestamente queriendo ser guías para ellos y lo que hemos hecho es contaminarlos. El pecado ha entrado a las iglesias. Señor, pedimos perdón. Antes de orar por otros, pedimos perdón como iglesia porque hemos pisoteado tu nombre. Hemos mancillado tu causa, Señor. Hemos pisoteado la sangre de Cristo. Perdónanos, Señor. Te lo rogamos, por favor. Ten compasión de nosotros, mi Dios. Padre, también queremos pedir perdón porque como iglesia ya escuchamos a través de tu palabra. No hemos sido ese testimonio, no hemos sido esa luz, esa esperanza. No hemos estado allí para hacer esas columnas de verdad. Muchas veces, Señor, como iglesia hemos estado dando cabida a cosas que no son la verdad de tu palabra, a opiniones que no es lo que tú nos has enseñado a través de tu palabra. Así que te pedimos que nos perdones. Perdona porque como iglesia también hemos dado un mal testimonio, Señor. No hemos estado siendo esa luz. Tú nos llamaste como iglesia a ser luz, a ser sal, a ser diferentes, mi Dios. Pero hemos estado dando un testimonio que ha dado mucho que decir. Perdónanos, Señor, por eso también. Y te pedimos que nos ayudes a partir de este momento a hacer ese testimonio de esperanza, a ser esos portadores de tu paz, que como iglesia, Señor, seamos ese canal de bendición para todas las personas que están a nuestro alrededor y aún como iglesia del Ecuador, Señor, podamos ser ese canal de bendición para las naciones. Hoy no solamente estamos clamando y pidiendo perdón por nuestro país, estamos clamando y pidiendo perdón por el mundo, por las naciones, por los países hermanos, Señor, que también están atravesando. Ese es un llamado, Señor, para tu iglesia al arrepentimiento y nos arrepentimos de todo corazón.
Nos volvemos a ti de todo corazón, Señor, y ayúdanos a retomar nuestra relación personal contigo. Ayúdanos, Señor, que este tiempo, Señor, no estemos como iglesia diciendo que estamos aburridos, que no tenemos nada que hacer, o tal vez, Señor, estamos desperdiciando nuestro tiempo en las redes sociales, en cosas que son vanas, en cosas que no edifican, en cosas que no ayudan, sino que hoy, mi Dios, como iglesia queremos dar el testimonio de paz. Queremos ser, Señor, esos portadores de bendición, esos portadores de esperanza. Gracias, Señor, porque tú escuchas nuestras oraciones. Gracias porque tú estás aquí con nosotros y tu oído, Señor, está presto a este tiempo de clamor, a este tiempo de intercesión, Señor. Nos ponemos a la brecha como iglesia, nos ubicamos en el lugar al que tú nos has llamado, Señor, que nosotros nos posesionemos para ser, Señor, esa luz, para ser diferentes, para ser esa iglesia que vive en santidad. Gracias, amado Padre Celestial, por estar aquí con nosotros. Gracias porque tú, Señor, pones tu paz. Gracias porque tú nos das la seguridad. Amado Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor, te pedimos conforme a tu palabra. Tu palabra nos dice que si nos humillamos delante de ti, Señor, si nosotros reconocemos nuestro pecado, si el pueblo tuyo, Señor, sobre el cual tu nombre es invocado, que es tu iglesia, si se humillare la iglesia sobre la cual mi nombre es invocado, si nosotros, Señor, nos volvemos de todo corazón, dejamos el pecado, tu palabra dice que tú vas a traer sanidad, que tú vas a traer vida, vas a traer esperanza, Señor. Te pedimos en este momento, Señor, como nación, como iglesia a nivel mundial, Señor, que tengas misericordia, no solo de tu pueblo, sino del mundo entero. Yo sé que hemos pecado, yo sé que hemos fallado, te hemos dado la espalda, Señor. No somos dignos de pedirte nada, Señor, pero apelando a tu misericordia, pedimos que reviertas, Señor, todo juicio, que esto haya servido ya como una lección para los que se han creído poderosos, los que creyeron, Señor, que podían hacerlo todo. Esa ciencia que tal vez se creyó dueña de la verdad, tanto así que se han atrevido muchas veces a querer negar tu existencia. Pero con esto, Señor, queda claro de que una cosa tan simple y nos amenaza como planeta, como mundo entero, Señor, pero te pedimos compasión. Ten piedad de nosotros, Señor. Revierte este castigo, Señor, que sea sanada nuestra tierra, que podamos en pocos días, en una forma milagrosa, que el mundo pueda reconocer que algo ocurrió, que no sea el tiempo normal para que este virus desaparezca, sino que la mano de Dios intervenga para que el mundo pueda ver que la iglesia le clama a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso. Señor, todo esto te lo pedimos en los méritos de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente y continuamos. Esta es una jornada de todo el día. Hasta las 9 de la noche vamos a estar unidos, escuchando palabra de Dios, alabando a Dios. Así que por favor, no se desconecte. Tenemos un tiempo precioso y mucho por aprender y por ser tratados por la poderosa palabra de Dios. Dios les bendiga.